Hola, buenas noches. El día de hoy vamos a presentar un tema llamado electrólisis. Este grupo está conformado por Dayana Arias, Kevin Arcos, Luis Betancourt y quien les habla, Jesús Mosquera. De manera de introducción en el tema de la electrólisis, tenemos que entender que este es un proceso que se realiza en el agua pura, en el cual conseguimos descomponer el agua para obtener dos gases que a ella la componen. Uno de los grandes ejemplos que tenemos es el tema de la estación espacial, donde se genera oxígeno dentro de la estación por medio de electricidad. Para comprender un poco más el tema de la electrólisis, vamos a hablar un poco de historia. Sabemos que muchos de los accidentes que ocurren generan un descubrimiento, el cual también fue así. Este descubrimiento fue accidentalmente en el año de 1800 por William Nicholson. Mientras la parte que él estaba haciendo estudiaba un funcionamiento de las baterías. Siendo así, ocasionando un accidente, pudo obtener una variación y una diferencia entre la descomposición de los electrodos. En 1834, el físico químico Michael Faraday desarrolló y publicó las leyes de la electrólisis, que llevaba su nombre y acuñó los términos. ¿Quién era William Nicholson? Pues él fue un químico inglés de renombre, fue un escritor, un filósofo natural y químico, como también un traductor, periodista, editor científico y el inventor. Para comprender un poco más sobre este tema de la electrólisis, vamos a hablar de historia. Muchos de los descubrimientos han sido accidentalmente, lo cual también para este fue accidentalmente en 1800 por William Nicholson, mientras estudiaba el funcionamiento de las baterías. Pero más adelante, en 1834, el químico inglés Michael Faraday desarrolló y publicó también las leyes de la electrólisis, que lleva su nombre y acuñó los términos, algo que le dio más valor a este descubrimiento. Entendamos que William Nicholson, él fue un químico inglés de renombre. También tenía varias facetas como filósofo natural, químico, y así también tenía traductor, periodista, editor y científico inventor. ¿Listo? Hola, buenas noches. Pues vamos a hacer la trascendencia de lo que habló nuestro compañero. Pues yo les voy a explicar qué es la electrolisis. La electrolisis es el proceso que donde se separan los elementos de un compuesto por medio de la electricidad. En este proceso lo que hace es la liberación de electrones por los aniones en el ánodo, y este produce una oxidación, y la captura de electrones por los cationes en el cátodo, y este lo que hace es una reducción. La electrolisis es la energía eléctrica donde cambia a energía química. Les voy a regalar una pequeña explicación sobre lo que vamos a explicar sobre la electrolisis. La electrolisis, tenemos un recipiente donde vamos a utilizar dos electrodos, una fuente de poder donde nos va a regalar energía por medio de los electrodos, y vamos a utilizar un líquido que se llama electrolito. El electrolito se basa en que puede ser una solución diluida por sales, o puede ser una solución acuosa. En este caso podemos hacerlo con un electrolito de sal, o vamos a utilizar el hidróxido de sodio, que es la soda cáustica. Los electrolitos contienen iones positivos y iones negativos. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Que por medio de cuando la fuente de poder nos da la energía, los iones negativos van a pasar para el ánodo, que es donde les expliqué ahora, que hace la oxidación, y los iones positivos pasan a negativo, donde hace la reducción. Cuando utilizamos el cloruro de sodio, lo que vamos a producir es que se produzca el cloro.
Y cuando hacemos con la soda cáustica o el hidróxido de sodio, vamos a producir la separación de hidrógeno y oxígeno. Buenas noches, yo les voy a explicar sobre los tipos de electrolisis que hay. Mi compañero ya les explicó gráficamente lo que ocurre en una electrolisis, yo les voy a explicar más técnicamente. La primera electrolisis, electrolisis de sales fundidas. Ya sabemos que una sal fundida es capaz de conducir la electricidad en virtud de que los iones originalmente ordenados en estado sólido se separan y se desplazan libremente por el líquido. El segundo tipo de electrolisis se llama electrolisis de solución acuosa. Como mi compañero Luis le estaba explicando, un electrolito es una sustancia que al disolverse en agua forma una disolución que conduce la electricidad. Los electrolitos más comunes son las sales solubles en agua, las bases y los ácidos. Están clasificados los electrodos por pasivos y activos. Los pasivos son aquellos cuya superficie no experimentan proceso de óxido-reducción durante la electrolisis, mientras que los activos son aquellos cuya superficie experimentan una oxidación o una reducción. Por su parte, los electrodos se clasifican en inertes y activos. El electrolito inerte, cuando son sus iones, no experimentan reacciones de reducción ni oxidación durante una electrolisis. Mientras que el electrolito activo significa que a menos uno de sus iones experimenta algún proceso de oxidación o reducción durante una electrolisis. En cuanto a la electrolisis de disolución acuosa, es la electrodeposición o galvanoplástica, que es procedimiento mediante el cual se deposita el metal sobre la superficie de otro para protegerlo. Y por último, tenemos la electrolisis en agua. Por último, tenemos la electrolisis del agua. Es el que vamos a explicar como tal en el experimento. Electrolisis de agua es un procedimiento donde se hace para pasar una corriente eléctrica a través de una disolución acuosa de un electrolito inerte, cuyos iones no experimentan oxidación ni reducción al ocurrir la electrolisis, de tal forma que el agua experimenta tanto una oxidación como una reducción. Buenas noches, yo les voy a hablar sobre las aplicaciones comerciales de la electrólisis. Vemos la producción de aluminio, sodio, potasio y magnesio. También vemos la producción de hidróxido de sodio, ácido clorhídrico, clorato de sodio y clorato de potasio. También vemos la producción de hidrógeno con múltiples usos en la industria como combustible en soldaduras y entre otros. También la electrólisis de una solución salina, pues que nos permite producir hipoclorito. Esto es un método que nos ayuda a conseguir la cloración ecológica de las piscinas. En la electrometalurgia es un proceso para separar el metal puro de compuesto usando la electrólisis. Por ejemplo, el hidróxido de sodio es separado en sodio puro, oxígeno puro e hidrógeno puro. La anodización es usada para proteger metales de la corrosión y la galvanoplastia también es usada para evitar la corrosión de metales, que crea una película delgada entre metal menos corrosible sobre otro penco. En las aplicaciones comerciales de la hidrólisis vemos la fabricación de sodio. El sodio es un metálico que se produce en la industria de las celdas DOM, utilizando una mezcla fundida de cloruro de sodio y cloruro de calcio. Vemos la fabricación de cloruro e hidróxido de sodio, por ejemplo, en la producción de cloro e hidróxido de sodio por medio de la electrólisis de cloruro de sodio es la base de la industria de clorososa, que en Estados Unidos genera ventas aproximadas de $4.000 millones, tanto el cloro como el hidróxido de sodio entre las principales sustancias químicas de términos de producción. Bueno, continuando con nuestro tema de la electrólisis, para realizar el proceso tenemos que tener en cuenta los siguientes elementos. Dos tubos de ensayo, necesitamos dos cubetas transparentes y una base en el cual van a venir adheridos los dos tubos de ensayo para mirar la descomposición de los átomos del agua. También vamos a necesitar agua desmineralizada y vamos a utilizar un tester para medir los miliamperios
de la solución de soda y cloruro de sodio. También tenemos unas pinzas para la trayectoria de la corriente. También vamos a utilizar la fuente de poder, la que nos va a suministrar la electricidad para hacer el experimento de 24 VC. Dos electrodos, en este caso, para la soda cáustica, utilizamos dos tornillos, los cuales nos va a generar también mayor conductividad para la electricidad y el hidróxido de sodio, o llamada soda cáustica. También vamos a necesitar dos electrodos de carbono, los cuales los obtenemos por unas pilas normales que no sean alcalinas ni recargables. Por último, no nos olvidemos de usar los EPP, elementos de protección personal, para mayor seguridad. Continuando con el experimento, tenemos una base de cloruro de sodio. Vamos a disolverlo muy bien. Una pequeña cantidad de agua desmineralizada. Disolvemos muy bien para crear una sustancia pues soluble. Los recipientes también contienen agua desmineralizada. Revolvemos muy bien para poder mirar la conductividad. Como podemos ver, el tester está mostrando cero electricidad, pues no hay nada que pueda darle. Entonces, cloruro de sodio o sal común, si lo introducimos, aumenta la conductividad eléctrica. Automáticamente, como se muestra en el tester, está aumentando. Como manera de explicación, el electrodo que va al polo positivo de la pila se llama ánodo y el que va al lado negativo se llama cátodo. Tenemos que tener en cuenta que en la parte de la electrólisis, el cloruro de sodio no desprende oxígeno, sino cloro. Como vemos en las barras de carbón, en la parte donde está el ion hidrógeno, que es positivo, él iría hacia el cátodo en el polo negativo. Y el cátodo desprenderá hidrógeno. El polo positivo, ánodo, se desprende cloro, puesto que bien cloruro es negativo y es atraído hacia el polo positivo. Como podemos ver, ahí está cada uno haciendo su función y descomposición del agua. Teniendo en cuenta la explicación del tema de electrólisis, vamos a ensamblar y poner en marcha este proceso. Pues en este caso vamos a utilizar la soda cáustica como el electrolito. Una fuente de poder de 24 AC y los electrodos son dos tornillos en acero. En acero inoxidable, en los cuales vamos a observar más producción de energía. Conectados a un pequeño tramo de cobre, donde el crecimiento de los miliamperios es notable. También tenemos que recordar que el agua que estamos utilizando es agua mineralizada que está en conductividad cero. Entonces, al adicionar la solución de la soda cáustica, esos miliamperios van a aumentar. También debemos de recordar que la solución de soda cáustica realiza este proceso y está en estado, ese proceso en estado gaseoso. El cátodo queda el hidrógeno y el ánodo con el oxígeno.